Saludo a los hermanos con la paz del Señor nuevamente. Gracias damos a Dios de que podemos estar en este lugar. Les invito a estar tomando sus asientos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo unos versículos de la palabra del Señor que al estar meditando en ellos nos abre muchos interrogantes y estábamos compartiendo el día de ayer también en casa, en familia, estos versículos. Se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 3, curación de un cojo, lleva por título. Muchas veces leemos estos versículos, leemos una porción de la palabra del Señor y pareciera que la pasamos rápido por alto y tanta enseñanza tiene la palabra del Señor. Versículo por versículo nos deja una enseñanza la cual nosotros podemos extraer. Dice así la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 3, primer versículo, dice así, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se les afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Comienza este relato diciéndonos que llegó la hora de la oración. Pedro y Juan subían juntos al templo y dice que era la hora novena. Los judíos contaban las horas desde que salía el sol. Comenzaban desde las 6 de la mañana, la hora novena eran las 3 de la tarde. Y esa era la hora de que se hacía el sacrificio cada día. Recuerden en Mateo capítulo 27, allí versículo 46 nos dice que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y entregó su espíritu. Sabemos que todo el Antiguo Testamento hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo y todas las leyes nos reflejan y hacen una alusión a Jesucristo, que el sacrificio tenía que ser a la hora novena y a esa hora fue cuando Jesucristo también murió. Pero sabemos que cuando vino Jesús cambió todo lo que ellos hacían con respecto a la ley, pero no así. Dice que Pedro y Juan subían al templo. No es que ellos abandonaron la religión judía, sino que para ellos continuaba porque sabían que Jesús era todo lo que se había cumplido. Y ellos subían a la hora de la oración sabiendo de que ya no era necesario hacer el sacrificio, sino que tenían que subir a adorar a Dios.
Ya el templo también era diferente porque el velo había sido roto cuando Jesucristo murió. Y aquí nos habla Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Estos discípulos subían al templo con una intención clara. Ellos subían a orar porque tenían una vida de oración. Ellos sabían que Jesús estaba en todo lado, que Dios estaba en todo lado, que le podía oír, porque tuvieron testimonio de cuando ellos estaban allí encerrados después de la muerte de Jesús y Jesús se le apareció. Tomás no estaba con ellos. La próxima vez que Jesús se le apareció estaba Tomás y sabía todo lo que Tomás había dicho, que dijo que si no metiera su dedo en la llaga y su mano en su costado no lo iba a creer. Jesús se lo reprochó, la incredulidad de Tomás en ese momento. Ellos sabían que Jesús estaba en todo lado, pero también conocían la importancia de subir al templo, de subir a donde estaban la congregación, donde estaban los hermanos para juntos estar alabando el nombre del Señor, para que juntos poder estar bendiciendo. Hoy la hermana estaba pidiendo oración por el tema de su salud. Qué bueno es que nosotros todos estemos juntos y podamos orar unos por otros. También nuestro hermano Basilio, que está pasando por momentos de enfermedad, tuvo un problema con la gota, que por eso no podía venir, ahora también está padeciendo, así que él también está pidiendo, el hermano Darío está pidiendo por su abuela. Es importante que nosotros vengamos a la casa del Señor y podemos estar orando unos por otros, apoyándonos unos por otros. No sabemos cuánto tiempo vamos a poder tener abierta esta puerta, se está hablando de que quieren volver a cerrar todo. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprovechar de venir a la casa del Señor, de venir todos juntos a alabar el nombre del Señor? Hay algunos hermanos que no vinieron desde que se abrió, no van a tener excusa. Y si nosotros estamos todos juntos nos fortalecemos, porque un hermano da palabra, otro hermano da palabra y cada uno de nosotros vamos recibiendo la palabra del Señor. El versículo 2 dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Esto no hay que confundir, que muchos piensan que el templo se llamaba La Hermosa se llamaba la puerta, era la puerta de Adriano, hecha de bronce de Corinto, pero eso es un comentario solamente. El templo fue siempre el mismo, un solo templo que estaba allí en Jerusalén. Y traían a este hombre que al final de este relato nos dice que tenía más de 40 años. O sea que ya era un hombre maduro, ya era un hombre bastante avanzado de edad. Y Jesús muchas veces estuvo hablando y predicando en el templo, muchas veces estuvo enseñando en el templo. Entonces, me llama la atención por qué Jesús no lo sanó, si lo traían todos los días. Quizás los había visto, quizás los discípulos pasaron y también lo habían visto a esta persona que la traían todos los días. Quizás él hubo pensado, bueno, Jesús sanó a muchas personas, pero a él lo había pasado de largo. Pero con cada persona Dios tiene un propósito. Dios no deja nada librado al azar, ni Él se olvida de nada, sino que para todo tiene un propósito. Dice que lo dejaban a la puerta del templo, porque si leemos allí en Levítico 21, dice que ninguno podía servir de los hijos de Aarón, ninguno podía entrar en el atrio de los ninguno que era cojo, ninguno que era ciego, ninguno que tenía un hueso quebrado, no podían presentar ofrendas delante de Dios, presentar el pan, sino que todos los enfermos quedaban afuera y estaban excluidos de entrar
en el atrio en donde estaba la presencia de Dios. Y allí lo traían y lo dejaban a la puerta para que pidiese limosna. Hoy también vemos que en la puerta de las iglesias, cuando uno pasa por ejemplo, allí en Pompeya, o cuando ve que están los sentados pidiendo limosna, y había una ley en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, dice que cuando haya menesteroso y mendigo en la tierra, porque iba a haber en la tierra que ellos iban a entrar, que Dios le dijo que ellos no podían cerrar su mano al mendigo. Ellos tenían la obligación por la ley de ayudar al menesteroso, de ayudar al mendigo. Si lo pone ahí en la pantalla para no buscarlo aquí, Deuteronomio 15, 11. Dice, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Era una obligación, por eso llevaban a todos los que estaban enfermos a la puerta del templo para que cuando pasen los que conocían la ley, los que conocían los religiosos, ellos tenían la obligación de ayudarlo, pero el hombre fue transformando y hizo como que el ayudar era un beneficio que él lo daba. Por eso Jesús le decía, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, porque era una obligación, no era un beneficio que él estaba dando. Ellos lo tomaban como, los religiosos lo tomaban como que era una gran obra que ellos estaban haciendo, pero era una obligación de la ley, ayudar. Por eso dice que así hacen los hipócritas y ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Los que no van a heredar el reino de los cielos. El versículo 3 dice, el paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que diese una limosna. Este paralítico vivía y dependía de la caridad de las personas. ¿Cuántos hoy vemos que llegan a la casa del Señor, llegan al templo, buscando solamente un beneficio personal? Pero nosotros cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos al templo, tenemos que hacerlo para alabar y glorificar el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea alabado, para que Él sea engrandecido por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por su misericordia. Lo importante que nosotros tenemos que venir es adorar al hombre de Dios, pero sabemos que el Señor dijo ahí en el libro de Jeremías que maldito el hombre que confía en el hombre y pone, dice, por brazo de hombre por su confianza, pero tenemos que confiar solamente en el Señor. Acá vemos que este paralítico lo que estaba confiando, lo que estaba esperando era recibir una limosna de parte de los apóstoles, de parte de los que venían al templo. ¿Cuántas veces pasa de que el hombre tiene un pensamiento muy corto? El Señor dice, le decía al pueblo de Israel cuando estaba cautivo allí en Babilonia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de cada uno de nosotros. Hay muchas veces que vamos a pasar por dificultades, muchas veces vamos a pasar por pruebas, muchas veces vamos a pasar por diferentes situaciones, pero lo que tenemos que hacer es confiar solamente en el Señor, no confiar en el hombre. El hombre muchas veces nos va a defraudar, el hombre nos va a fallar, pero Dios es el que nunca falla. El versículo 5 dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Qué triste condición de este hombre. Estando
allí a la puerta del templo. El templo, que era un templo majestuoso, tenía todas sus puertas cubiertas de oro y de plata, y esta puerta, que era una puerta muy especial, también se llamaba la puerta de Adriano, prevalecía sobre todas las otras puertas del templo, por eso se llamaba la puerta la hermosa. Y estando allí a la puerta de la casa del Señor, él estaba esperando una ayuda del hombre. Él estaba mirando qué es lo que le podía dar a aquel que podía venir a la casa del Señor. El versículo 5 dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí nos hace otra pregunta. Pedro le dijo: lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Si hacemos esta pregunta, muchos van a decir: Pedro tenía el don de sanidad, Pedro tenía... Pero vemos que lo que Pedro tenía era un mensaje de salvación y de esperanza para este hombre. Pedro tenía la palabra de Dios, que él estaba esperando recibir lo temporal, unas monedas para poder pasar el día, para poder pasar la semana. Pero Dios le quería dar algo mucho más, la sanidad, aquella que se le fue negada muchas veces, aquella que desde que había nacido no había podido caminar. Pero Dios tenía ese pensamiento de que iba a usar este milagro, no para beneficio del hombre, sino porque cada milagro que el Señor Jesús hacía y que lo hacían los apóstoles era para confirmar la palabra del Señor. Hoy nosotros no necesitamos milagros para confirmar la palabra de Dios, porque ya tenemos la Biblia escrita. Ellos no tenían, en ese momento el Espíritu les daba y ellos estaban recién haciendo las palabras que después las tenemos aquí anotadas. En Isaías capítulo 35, versículo 6, nos está hablando del futuro glorioso de Sión, tiene por título el capítulo 35 de Isaías. El versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y sigue hablando el versículo de lo que iba a pasar cuando el Señor se iba a ser manifestado. Entonces aquí este siervo, este cojo, lo que Pedro hablaba era confirmado con las señales. Dice que el Señor, ellos predicaban, los apóstoles predicaban y el Señor confirmaba la palabra con señales y prodigios. Por eso le decían a Jesús: ¿cómo un hombre que no tiene a Dios puede hacer estas señales? Después cuando se juntaron los sacerdotes decían: ¿cómo podemos refutar lo que dice este hombre? Porque la verdad señala ha sido hecha y es notorio a todos los que están, a todos los que vieron. En esa oportunidad, cuando Pedro estuvo hablando y explicando de que no era por fuerza de él, sino que el Jesucristo a que ellos habían matado, a los que le habían entregado a Poncio Pilato, había sido él el que levantó a este cojo, que por tantos años estuvo postrado. Y dice que 3.000 personas se pudieron convertir al Señor a causa de la predicación de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro tenía? Pedro tenía un mensaje de salvación, el cual era respaldado y confirmado con las señales que hacían. Todos los milagros que hizo Jesús no eran solamente para
para que la persona pueda pasar bien en la tierra, sino que cada milagro que Él hizo, usted búsquelo y comience a leer, cada milagro que Jesús hizo era porque Él quería dejar una enseñanza. Por ejemplo, si vemos algunos ejemplos, cuando allí en San Marcos capítulo 1, Jesús después de predicar dice que llegó a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Le dijeron a Jesús, Jesús fue, la tomó de la mano, la sanó y nos dice que ella se levantó al instante y le servía. Ese milagro nos enseña del privilegio de servir al Señor, de que nosotros tenemos que servir al Señor, que nosotros tenemos que vivir para servirle a Él. Hay un milagro que se encuentra en Marcos capítulo 8, cuando Jesús llamó a un ciego y lo sacó fuera de la aldea. Y los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino que él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces dice que Jesús con la saliva hizo lodo y le untó en los ojos y le preguntó si veía. Y él dice, veo a los hombres como árboles pero que caminan. Entonces Jesús lo tocó nuevamente y después de que lo tocó la segunda vez dice, ahora veo claramente. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Después de ese párrafo nos habla de que Él le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué testimonio dan del Hijo del Hombre? Y Él decía, algunos dicen que es Juan el Bautista, algunos de los profetas, Elías. Jesús le preguntó, ¿a ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él estaba mostrando, así como el ciego pudo ver por parte, ellos de a poco, los discípulos también, pudieron darse cuenta de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Él era el Mesías que había venido. Cuando el hermano Julio estaba leyendo y compartiendo de que los discípulos no entendían bien las parábolas que el Señor decía, pero cuando el Señor se las explicó, dijo, ahora podemos entender claramente. Muchas veces nosotros no vamos a comprender de golpe todo lo que el Señor quiere para nuestra vida, sino que de a poco el Señor nos va a ir revelando. Y tenemos que, así como el profeta que iba entrando en el agua, de a poco y cada vez más, nosotros cada vez más nos tenemos que ir metiendo en la presencia del Señor. No vamos a de un día para el otro conocer todas las cosas, no vamos a ser maduros de un día para el otro, sino que nos está hablando de que nosotros tenemos que tener un crecimiento espiritual. Nuestra visión quizás de momento no va a ser tan clara, pero sí el Señor está diciendo que nosotros tenemos que llegar a conocerle tal como Él es, que el apóstol estaba diciendo, ahora vemos por un espejo así medio oscuro, pero un día va a llegar cuando le vamos a ver claramente a Él. Así como Pedro pudo llegar a conocer que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Otro milagro que Jesús hizo, el paralítico que sanó en el libro de Lucas capítulo 5. Todos vinieron y cuando trajeron al paralítico delante de él, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los escribas, los fariseos, y dice, comenzaron a cavilar en su corazón diciendo, ¿qué dice este si solamente Dios puede perdonar pecados? Él ahí se estaba dando a manifestar de que Él era Dios. Aunque ellos no lo creían, aunque ellos no creían en Jesucristo, lo tenían como un maestro que podía expresar bien la palabra de Dios, pero no lo aceptaron como su rey, como el Mesías, como el Dios que bajó del cielo para salvar a los hombres. Y él le estaba diciendo de que Él era Dios, de que Él tenía la potestad de perdonar pecados y podía sanar también de esta manera. Entonces cada milagro nos daba una enseñanza acerca de Jesús. En San Juan capítulo 9 también nos habla de un ciego que Jesús
lo llamó, le untó lodo en los ojos y le dijo: ve al Siloé y lávate. Si en otras oportunidades Jesús lo tocaba y veía, a este le dijo que vaya al Siloé. Y dice que él fue al Siloé, se lavó y volvió viendo. Nos habla de que nosotros tenemos, para recibir las bendiciones de Dios, para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que nosotros obedecer el mandato que Él nos está dando. Si el ciego no le obedecía y se quedaba por ahí, no iba a recibir la vista, pero él pudo recibir la vista. Y también nos dice el versículo 35 de San Juan 9, después de este relato, después de que los fariseos interrogaron al ciego, y el ciego ahí confrontó a los fariseos diciendo de que ellos decían de que Jesús tenía demonios porque ninguno con demonio está con Dios, perdón. Y este ciego le dijo que ellos no sabían, pero que le había abierto los ojos, entonces le expulsaron de la sinagoga. El versículo 35, Jesús estaba enseñando después de este milagro acerca de la ceguera espiritual. Y dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto y el que habla contigo es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Ahí estaba el propósito, el que Jesús estaba enseñando de que Él es Dios y merece nuestra adoración. Más adelante Jesús dijo: para juicio he venido yo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque veis, vuestro pecado permanece. ¿Qué estaba diciendo? De que estos fariseos no reconocían a Jesús, no reconocían la promesa que se estaba cumpliendo delante de ellos. Muchos de los profetas dice que indagaban el tiempo de cuándo se iba a cumplir todas las profecías que hablaban de Jesús. Pero como dice en San Juan, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Entonces, por no haberle conocido al Señor, por no haber reconocido lo que es Jesús, por no haber reconocido que Él era el Mesías que venía para salvar al mundo, el Señor le dijo: vuestro pecado permanece, porque decís que veis, pero no podés reconocer al Hijo del Señor. Otro milagro de que también ayer estábamos comentando, porque estábamos hablando de estas cosas y hablando de algunos de los milagros, cuando Jesús, también está en San Juan 2, fue a las bodas de Caná de Galilea y se le acabó el vino, un milagro que todos lo conocen, pero el milagro no era que todos pasen bien y se deleiten con el vino en aquella boda, sino que la misma Madre de Jesús le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os manda. Nos está enseñando que nosotros no podemos dejar afuera algunas palabras y algunas enseñanzas y otras cumplirlas como nos parecen, sino que todo lo que el Señor nos indica, todo lo que el Señor nos dice, nosotros lo tenemos que poner por obra, porque Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que está a la diestra de Dios. Intercediendo por nosotros. Versículo 7 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento le fueron afirmados los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
que Isaías profetizó que cuando iba a venir el Mesías, la gloria de Sión, el cojo saltará como un ciervo. Se estaba cumpliendo la palabra porque el cojo entró y saltando, alabando a Dios. Entonces, todo lo que Pedro podía decir, todas las palabras que él podía decir en ese momento, que el Espíritu Santo le daba que hablase, era confirmado con la palabra del Señor. Por eso nosotros hoy en día, nuestra confirmación de nuestro mensaje es la palabra del Señor. Por eso debemos de conocer. Dice que tenemos que aprender del Señor Jesús. Cada palabra. No está nada escrito aquí por solo para contar una historia o para decir, sino que estas palabras son espíritu y son vida. Y ellas las que nos van a enseñar, estas palabras son las que transforman el corazón de las personas. Para ir ya finalizando, leemos hasta el final. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este paralítico, este cojo, que estaba excluido de entrar en el atrio, este cojo que durante toda su vida la única esperanza que él tenía era recibir alguna moneda y pensaba que iba a morir en esa situación, pero el Señor transformó su vida, le dio la sanidad y él pudo entrar en el templo. Él pudo entrar en el santuario para poder adorar y alabar al Señor. Todos los que estaban allí se asombraban por espanto. Nos está enseñando de que nosotros antes también estábamos excluidos de la presencia de Dios. Nosotros antes solamente podíamos estar a la puerta, pero el Señor, a través de su gracia, de su misericordia, que nos alcanzó con su amor, y somos hechos hijos de Dios. Hebreos dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Hoy nos podemos presentar nosotros delante del mismísimo trono de Dios, y por medio de la sangre de Cristo nuestras oraciones son oídas allí en el cielo. Él está, aunque nosotros como seres humanos podemos equivocarnos, podemos pecar, pero la sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre del Señor puede limpiar todos nuestros pecados. Todo lo que nuestra vida tiene que estar centrada es en glorificar el nombre de Dios. No buscar el beneficio temporal, sino que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás el Señor lo va a añadir. Él nos va a añadir las bendiciones, nunca nos va a dejar que decaigamos, nunca nos va a dejar abandonados, nunca nos va a dejar sin que podamos ser alimentados. Él nos va a dar la salud, pero lo primero es buscar el reino de Dios. Porque en Romanos capítulo 14, versículo 17 también nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es las cosas temporales el reino de Dios, no es los placeres del mundo, no es pasarla bien, sino que es justicia y paz en el Señor. En Filipenses también nos habla de que el Señor vino, se humilló. Filipenses capítulo 2 empieza diciendo de que tiene que haber en nosotros este sentir, el que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Pero para no leer todo el párrafo, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor todo lo que hace es para manifestar su gloria. Nosotros también tenemos que manifestar la gloria de Dios. Por eso Él también decía que no nos tenemos que afanar por la vida, porque la vida es más que el alimento. El cuerpo es más que el vestido. Él va a tener cuidado de todas nuestras cosas, pero que nosotros busquemos el reino de Dios, que busquemos nosotros a Él. ¿Cuántos siervos de Dios tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer? Pablo, también que cuando él estaba hablando, muchos eran sanados. Cuando él llegó y estaba hablando, dice que había un paralítico que tenía puestos los ojos, con mucha fe estaba escuchando. Y Pablo lo que estaba hablando, el Señor también lo confirmó dándole la sanidad al paralítico y se levantó. Pero el mismo Pablo no recibió la sanidad. Dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón que tenía. Y el Señor le dijo que no le iba a conceder esa petición, sino que le bastara su gracia. Estuve viendo un libro en estos días que habla acerca de la gracia de Dios hacia el más miserable pecador. Y cómo hablaba de que un hombre pasaba tantas tentaciones y las luchas que tenía, y tuvo que padecer por la cárcel, por la obra del Señor. Y el Señor muchas veces no lo libró, pero allí dentro de la cárcel Él decía que le sirvió 12 años, estuvo preso, y le sirvió para escribir muchos libros y para comprender la palabra del Señor, para poder extraer y aprender para su propia vida. Después fue libertado y fue un pastor en una iglesia allí en Inglaterra. Timoteo, siendo siervo de Dios, tampoco el Señor dice que tenía problemas del estómago y tampoco recibió la sanidad. Por eso nosotros no tenemos que sí pedir oración, sí el Señor sabemos que tiene el poder para sanar, pero confiar en el Señor. La hermana Petrona estaba diciendo que tiene piedras en la vesícula, vamos a estar orando, pero sabemos que la sanidad no depende de nosotros, sino depende del Señor. La sanidad depende de lo que Él quiera hacer en su soberana voluntad. Y si Él hace la sanidad, es para que nosotros aprendamos algo. Y si Él permite de que sigamos sufriendo, igual tenemos que dar glorias al Señor. En Hebreo nos habla de que muchos por la fe alcanzaron grandes victorias, alcanzaron reinos, pero otros también padecieron, otros sufrieron, otros tuvieron que morir. No es nosotros no tenerla puesta la vista en las cosas terrenales, sino que nuestro tesoro tiene que estar allí en los cielos. Y que el Señor, en la condición en que nos encontremos, en la condición en que estemos pasando, el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y en escasez. Hay momentos que vamos a vivir en abundancia, hay momentos que vamos a vivir en escasez, pero en ningún momento tenemos que prevaricar contra el Señor, en ningún momento tenemos que perder la confianza en Él. Si vamos a ser perseguidos, si vamos a ser tentados, si vamos a tener que sufrir agravios, en todo glorificar el nombre del Señor. Que Dios pueda seguir bendiciendo. A continuación vamos a estar de pie y dando gracias al Señor. Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos de que tu palabra nos habla y nos enseña. Muchas veces, Señor, ponemos nuestra vista en las cosas terrenales. Muchas veces tenemos nuestra vista, Señor, tan corta y cegado, Señor, en los propósitos que tú tienes, Señor. Sabemos, Señor bendito, de que tú eres el que ha venido, Señor, para salvarnos. Tú eres el que ha venido para enseñarnos de que nosotros tenemos que rendirte toda gloria y toda adoración, Señor. Oh, bendito Dios, cuando sanaste a los 10 leprosos, solamente uno era el que vino a dar glorias a Dios. Señor bendito, que nuestra vida
pueda estar centrada en darte la gloria a ti. Que nuestra vida, Señor, esté centrada en manifestar tu reino, Señor. Que tu reino es justicia, gozo y paz. Como hemos escuchado de los hermanos, muchas veces vamos a pasar agravios, muchas veces vamos a pasar por diferentes situaciones. Pero que en todo, Señor, aprendamos a depender de ti. Que en todo, Señor, aprendamos a darte la gloria a ti.